Hola a todos, esta es la lectura número 63 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 769. Epílogo. Escribir el libro de la verdad es algo que jamás imaginé. Y cuando empecé a escribir este libro, tampoco sabía que estaba escribiendo un libro. Yo simplemente empecé a redactar un manuscrito con el cual quería demostrar algunas cosas que por algún motivo yo comprendía de las escrituras, pero que los demás no las veían. Todo empezó en un tren que abordé a las 6 de la mañana en la estación de Trenton, New Jersey, el 22 de septiembre del 2014, con destino a la estación de Madison Square Garden de Manhattan. Durante el trayecto yo miraba por la ventana y así transcurrió más o menos una hora. De pronto empezaron a llegar a mi mente unas imágenes de sitios muy feos y sucios. Eran como guetos donde había muchos habitantes de calle y las paredes eran oscuras, muy rayadas y llenas de porquería. En la calle había mucha basura quemada y amontonada, y contra una pared había un sofá de color naranja muy sucio y lleno de agujeros por donde salían resortes metálicos. Yo quitaba las imágenes de mi mente y seguía mirando por la ventana, pero las imágenes volvían a mí. Yo no recuerdo cuánto tiempo pasó repitiendo aquella acción, pero lo que sí recuerdo es que cuando el tren se acercaba a la boca del túnel para sumergirse en la bahía de Manhattan, escuché una voz que me dijo: «Voy a visitarte y mira cómo tienes tu casa». Yo, sin saber lo que sucedía, empecé a llorar sin tener ningún control sobre mis lágrimas, pues las lágrimas eran tan abundantes que las sentía bajar por la piel de mi garganta. En ese momento el tren entró en el túnel y el efecto de la oscuridad en el exterior del tren convirtió el vidrio de la ventana en un espejo. Y allí estaba yo, bañado en lágrimas, lágrimas que no paraban de salir porque no las podía controlar. Estaba bañado en lágrimas porque aquella voz que había escuchado era la voz de Jesucristo. No me lo dijo y tampoco puedo explicar cómo lo supe, pero esa era la voz de Jesucristo mostrándome con aquellas imágenes dónde estaba habitando mi espíritu, explicándome con aquellas imágenes que mi vida estaba llena de inmundicias, que mi vida era un completo desorden, y también me estaba anunciando que venía a visitarme. Dicen que cuando una persona afronta la muerte, en ese momento pasa por su mente toda la película de su vida, y eso fue lo que sucedió conmigo en ese momento. Y tiempo después comprendí por qué la película de toda mi vida pasó por mi mente en ese momento. Eso sucedió porque el hombre que abordó el tren en New Jersey quedó sepultado en el fondo de la bahía de Manhattan. Mi relación con Dios había sido una relación de instinto. Yo pensaba que existía Dios porque mis padres y en los colegios me habían hablado de Dios, pero lo único que sabía de Dios era lo que algunas veces había visto en las películas que pasaban por la tele en las Semanas Santas. Yo no sabía nada de Biblias porque me parecían aburridas las personas que algunas veces llegué a ver con Biblias debajo del brazo. Y por eso no me interesaban las Biblias. Además, porque había escuchado que los que leían la Biblia se enloquecían y dejaban de vivir la vida. Por eso nunca busqué estudiar la Biblia, porque a mí me gustaba vivir la vida. Después de lo sucedido en el tren, se creó en mí una gran incertidumbre porque yo sabía que Jesucristo me había llamado, pero todavía no entendía cuál era el siguiente paso, y me deprimía un poco imaginarme con una Biblia debajo del brazo asistiendo a una iglesia, porque eso era lo que yo había visto que hacían los cristianos, y eso me hacía pensar que mi vida sería muy aburrida. Entonces un día llamé a mi hermano, que hacía 30 años era cristiano y guardaba los sábados, y curiosamente él me aconsejó que antes de ir a una iglesia, primero aprendiera lo que mandaba Dios, y me dijo, para que no caiga en malas doctrinas. Entonces yo hice esta reflexión. A mí quien me habló en el tren fue Jesucristo. Entonces, primero voy a aprender sobre lo que dijo Jesucristo. Y en un documento de Word copié los 4 evangelios que hay en la Biblia, únicamente las cosas que dijo Jesucristo. O sea,
o sea, solo lo que salió de la boca de Jesucristo, y eso fue lo único que leí durante varios meses. Y así empecé a notar la animadversión de Jesucristo hacia el sistema religioso que hacía cumplir la ley. Luego empecé a leer los 4 evangelios completos y aquel proceso me enseñó a reconocer plenamente la espiritualidad de Jesucristo. Y sin que yo lo hubiese planeado, ese proceso me enseñó a creer fielmente en Jesucristo, a reconocer su voz y no aceptar nada que no estuviera en concordancia con las cosas que había dicho Jesús. Cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, empecé por el capítulo de Génesis y me causó una gran sorpresa cuando leí el versículo 29, porque allí al varón y a la hembra que Dios había creado a su imagen y semejanza, no se les prohibió comer manzana, porque los autorizó para comer de toda planta que da semilla y de todo árbol que da fruto sobre la tierra. Luego, cuando llegué al capítulo 4 del segundo capítulo del Génesis, me encontré con lo que Dios había formado del polvo de la tierra, e inmediatamente noté una voz diferente a la voz de Jesucristo, porque el nombre del Dios de los judíos jamás fue mencionado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y como yo llevaba varios meses escuchando únicamente a Jesucristo, tal vez por eso sentí una energía totalmente negativa. Sentí extrañeza al escuchar aquel nombre y todo se volvió como gris en mi mente. Cuando empecé a leer que el hombre que había hecho este extraño Dios había sido formado para cuidar un jardín, y esto no concordaba con el hombre que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y luego, cuando este Dios amenazó con matar al hombre que formó del barro si comía manzanas, empecé a notar que este Dios era contrario a las enseñanzas de Jesucristo, porque era imposible escuchar una amenaza de muerte de parte del Dios bueno y misericordioso del cual yo había estado aprendiendo durante varios meses. Y mientras más cosas aprendía referente a este Dios, menos encontraba la voz de Jesucristo. Pero lo que sí encontré fue mucha concordancia con las advertencias que había leído de Jesucristo acerca del diablo y Satanás, y tuve miedo, porque todo apuntaba a que este Dios era el que había venido antes de Jesucristo a robar, a matar y a destruir, como lo había escuchado de Jesucristo, y estuve varias noches sin dormir tranquilo, pero rápidamente empecé a ver con claridad porque todas las personas a las que se acercaba este Dios se convertían en despiadados asesinos sanguinarios. En cambio, los hombres a los que se acercó Jesucristo se convirtieron en santos, y como había leído tantas veces todo lo que había dicho Jesucristo, eso me impidió aceptar como mi Dios al que todo el mundo conoce como Dios, porque si aceptaba que Dios mataba y traía males a los hombres, entonces Jesucristo era un mentiroso, porque nada concordaba con las enseñanzas que yo había aprendido de Jesucristo acerca del Dios que él había dibujado en su paso por la primera tierra. Y aunque tuve muy presente que quien me había hablado en el tren era Jesucristo, el que me había anunciado su visita era Jesucristo, y todas las lágrimas que brotaron desde lo más profundo de mi ser en aquel tren habían brotado porque la voz que yo había escuchado era la voz de Jesucristo. Entonces yo tenía que ser fiel a Jesucristo. A mí no me llamó Moisés, a mí no me llamó Elías, ni Abraham, ni Jacob. A mí me llamó Jesucristo. Y si yo estaba dispuesto a cambiar mi vida, era porque Jesucristo me había llamado. Entonces recordé todas las recomendaciones hechas por Jesucristo a los suyos para que permanecieran fieles a sus enseñanzas, y el primer efecto que aquello causó en mí fue un gran deseo de contarle a todo el mundo lo que había descubierto, y eso generó mucha controversia y discusiones con mis hermanos. Solo una de mis hermanas, mi mujer y mis hijos me prestaron sus oídos. Poco a poco, aquella depresión que me causaba imaginarme convertido en un cristiano con una Biblia debajo del brazo se empezó a convertir en un gran deseo por adquirir conocimiento de todo lo que estaba en las Escrituras y cómo Jesucristo había recomendado escudriñar las Escrituras. Pues eso fue lo que hice. Todos los comentarios que llegan a mis oídos sobre mí eran malos, no solo de parte de mi familia, sino de muchas otras personas, y siguen siendo malos. Dicen que yo estoy endemoniado, dicen que soy un blasfemo, dicen que yo me voy a quemar en el infierno, y el único pecado que he cometido para ganarme todos esos calificativos
ha sido creerle a Jesucristo como dice la Escritura. Eso permite comprender que el mundo actual está diseñado para no creerle a Jesucristo y para rechazar a cualquiera que quiere ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Empecé a escribir este manuscrito y le puse como título Dos dioses, porque aunque nadie me creía, yo veía claramente dos dioses en las Escrituras, pero en ese momento no sabía que también existía en las Escrituras dos Cristos. Empecé a escribir cosas sin pensar en hacer un libro, porque yo no soy escritor, yo soy un carpintero. Mi intención era simplemente tomar apuntes de las inconsistencias que existen entre el Dios de Moisés y el Dios que describió Jesucristo, y empecé publicando aquellas pequeñas notas en Facebook. Yo solo quería respaldar con las Escrituras las cosas por las cuales mis allegados me tildaban de loco y de blasfemo. Yo solo quería explicar en un manuscrito casero lo que yo veía claramente, pero que los demás no creían. Eso me desesperaba. Y así pasaron 2 o 3 años tomando apuntes en mi teléfono, en mi computador o en cualquier papel que tuviera a la mano. El libro nunca fue planificado. El libro ha sido escrito en tiempo real. Lo que quiero decir es que yo iba escribiendo todo lo que iba comprendiendo y les puedo compartir que, así como usted que lee, se ha ido sorprendiendo mientras avanza leyendo, asimismo yo me iba sorprendiendo mientras estaba escribiendo. Cuando empecé a escribir el manuscrito, lo que quería era armarme con pruebas irrefutables para demostrarle a cualquiera que hablara conmigo sobre el tema, que el Dios de Jesucristo era diferente al Dios de Moisés, que predican en las iglesias cristianas. Pero mientras avanzaba en mis apuntes, me salían más temas y se entrelazaban unos con otros, y me dejé llevar por la Escritura, teniendo siempre como base la voz de mi único maestro, que es Jesucristo. Y cuando pensaba finalizar el escrito, porque ya había escrito demasiado, apareció el quinto ángel en escena. Y debo confesar que para mí fue difícil continuar escribiendo, porque empecé a notar cosas que nadie creería, pues ni yo mismo las creía, y me turbé muchísimo, porque empezó a evidenciarse que las características de la labor que desempeñaba el quinto ángel tenían mucho que ver con lo que estaba escribiendo. Desde cuando empecé a escribir, todas las noches en mis oraciones pedí al Dios de Jesucristo que me diera entendimiento para no escribir cosas diferentes a las que debía escribir, porque yo no quería engañar a nadie. Mi única intención era soportar con las Escrituras lo que por algún motivo yo veía claramente las Escrituras y los demás no lo veían, y tuve la intención de no escribir nada referente al quinto ángel para evitar que se burlaran de mí, pero ya estaba enganchado con el tema, lo cual me impidió dejar de escribir, y cuando apareció el príncipe Miguel en escena, se hizo más evidente que al final de los tiempos se levantaría un hombre donde sale el sol en la tierra, para sellar las mentes de los que habitan en ella, y también se evidenció que el sello que recibirían en la frente los escogidos eran las revelaciones que se estaban entregando en este manuscrito. Entonces tuve claro quién era el príncipe Miguel. Mi corazón estaba sobresaltado, pero no me detuve a pensar en nada. Seguí leyendo y escribiendo, y cuando llegó la hora de la oración me arrodillé sobre mi cama y no podía orar, solo lloraba. Lloraba como aquel día en el tren. Lloraba porque tenía vergüenza con Dios. Lloraba porque no me siento digno. Aquella noche no oré, no podía hacerlo, solo lloré. Cuando yo era niño, mi mamá me decía que yo sería un sacerdote, pues para mi mamá los sacerdotes eran personas cercanas a Dios. Luego, cuando fui mayorcito, me enteré del motivo por el cual mi madre trataba de inculcarme aquello. Mi mamá es una mujer que dedicó toda su vida junto con papá a trabajar sin descanso para poder alimentar y cubrir las necesidades de sus 11 hijos. Yo soy el séptimo de los 11. Mi mamá es de la región antioqueña colombiana y allí tienen una tradición que celebran el 3 de mayo y consiste en armar un altar con una cruz sobre una mesa y la rodean de diferentes clases de granos que representan los alimentos. Luego en la noche toda la familia alrededor de aquella mesa hace una oración en conjunto y la llaman los 1000 Jesuses. Y el vocero del grupo inicia el ritual con esta declaración: renuncio a Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces
todos contestan: Jesús, 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 Jesús. Y así hasta 1000 veces, y llevan la cuenta con granos de maíz. Una noche de un 3 de mayo, mi mamá tenía 7 meses de embarazo de su 7º hijo, y por algún motivo se encontraba sola para cumplir con aquella tradición. Y mientras ella repetía y repetía el nombre de Jesús, se llenó de devoción e hizo una promesa a Dios, que si el fruto que estaba gestando en su vientre era varón, ella, en homenaje a él, le pondría por nombre Jesús. Y cuenta mi madre que aquel niño nació a las 4:30 de la madrugada de un domingo, y que en cuanto amaneció hubo un fuerte temblor de tierra, y que ella, para proteger al niño, ponía su mano en la pared que estaba junto a la cama, porque si aquella pared se llegaba a caer por causa del temblor, le haría daño al niño. Ahora sé que aquella pared no habría caído aunque la ciudad se hubiese partido en dos, porque aquella noche de 3 de mayo mi madre, la mujer de un humilde carpintero, había sido escogida por el Dios Todopoderoso para gestar en su vientre el cumplimiento de su más grande promesa, hecha para el final de los tiempos. Por eso mi madre me decía que yo tenía que ser un sacerdote, porque ella pensaba que si yo había nacido varón era porque Dios la había escuchado, y por tanto aquel vástago le pertenecía a Dios. Y si aquel niño le pertenecía a Dios, entonces tenía que ser un sacerdote, porque para ella los sacerdotes eran hombres apartados para Dios. Según las Escrituras, el nacimiento del niño Jesús cumplió la promesa sobre la venida del Mesías al mundo. Y cuando Jesucristo apareció en el mundo, identificándose como el Mesías enviado por Dios, todos dudaron de él, porque aquel que decía ser el Mesías no era más que un carpintero, hijo de un humilde carpintero, al que muchos conocían, y por eso no creían lo que Jesucristo decía. Entonces, como también las Escrituras dan testimonio que el Dios del cielo siempre actúa de la misma forma, porque en él no hay ni sombra de variación, eso significa que en el día postrero las cosas se harán de la misma forma. Y por eso Jesucristo dijo que él haría las cosas igualmente como se las vio hacer a su Padre. Por tanto, así como en la antigüedad esperaban a un Mesías poderoso con armas que los libraría del imperio romano, quien vino como Mesías fue un carpintero, hijo de un humilde carpintero. Asimismo, los que hoy esperan el regreso del Hijo del Hombre, pensando que el Hijo del Hombre aparecerá en medio de las nubes con gran ira y causando destrozos en la tierra, lo que recibirán será el testimonio de un carpintero, que por una promesa también se llama Jesús, y también es hijo de un humilde carpintero, y que ha reconstruido en un libro la verdad de Jesucristo. Un libro respaldado totalmente por el testimonio que dan las Escrituras. Un libro respaldado por el testimonio de Jesucristo y de sus apóstoles. Un libro que demostrará que todos los que hoy esperan el regreso de Jesucristo son los que adoran a la bestia, porque sus nombres no pueden ser escritos en el libro de la vida. Un libro que demostrará con las Escrituras que las iglesias cristianas están a servicio de la bestia y del anticristo. Un libro que separará el trigo de la cizaña. Un libro que conmoverá las potencias que las iglesias cristianas mantienen reinando en el primer cielo. Un libro que juzgará a los vivos y a los muertos. Un libro que derramará sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Un libro que reconstruirá la santa ciudad y su muro. Un libro que terminará con la gran tribulación. Un libro que quemará las rameras de la tierra con el fuego del dragón que en ellas adoran como Dios. Un libro que cegará la tierra. Un libro que destruirá el entendimiento de los entendidos y la sabiduría de los sabios de este mundo. Un libro que le pondrá fin a la abominable era cristiana. Un libro que apartará los unos de los otros, así como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un libro que revelará el significado de todas las profecías que ningún sabio ni entendido de este mundo pudo descifrar. Un libro donde se consumará la ira de Dios. Un libro que atará al diablo para que no engañe más a las naciones. Un libro que resucitará incorruptibles a los muertos. Un libro
que juntará a los escogidos sellándolos en sus mentes, un libro que transformará a los moradores de la tierra, un libro que le pondrá fin a los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera, un libro que es la copa que el séptimo ángel llenó con el fuego del altar de Dios y lo arrojó a la tierra, un libro que será el renacimiento de la doctrina de la luz de Dios con la que gobernará el Cordero en el milenio con los 144,000. Un libro que pondrá a las potestades de las tinieblas bajo los pies de Jesucristo para que se cumpla aquello de siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Un libro que es la gran señal que Jesucristo dijo que aparecería en el cielo cuando viniera el Hijo del Hombre. Un libro que es la mujer vestida de sol, porque aquel libro reconstruirá la doctrina de la luz de Dios, que parirá en la nueva tierra el primer hijo de la luz que será arrebatado para el trono de Dios, porque esta vez la bestia no podrá arrebatarlo para su trono como lo hizo con el unigénito Hijo de Dios en el concilio de Nicea. Un libro que cortará las ligaduras con las iglesias cristianas. Un libro que cortará las ligaduras con que las iglesias cristianas mantienen atado a Jesucristo con el terrorífico pueblo judío. Un libro que es el testimonio puro de Jesucristo, con el cual los ejércitos celestiales darán la gran batalla del día final. Un libro que contiene los dos filos de la espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco y de la boca del Hijo del Hombre. Un libro que se establece en la nueva tierra con el manual de instrucciones con el cual todos conocerán a Dios. Un libro que da a conocer la fecha de en que sucedió el fin del mundo y cuando empezó el día del Señor. Un libro que tendrán que beber todos los moradores de la nueva tierra para poder entrar en el templo de Dios. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede entrar en el templo de Dios hasta que se hayan cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y cuándo se habrán cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles? Las 7 plagas de los 7 ángeles se cumplirán para cada persona que beba todo el vino de la ira de Dios, porque el contenido de las 7 copas de la ira de Dios tiene que ser bebido por todos los que adoraron a la bestia y a su imagen el anticristo, para que vomiten el vino de la gran ramera con el cual los han embriagado en las iglesias cristianas. Por tanto, bebiendo las 7 copas de la ira de Dios que han sido envasadas en el libro de la verdad por el príncipe Miguel, es la única forma de salir de la ebriedad que les impide a los que esperan a Jesucristo entrar a adorar en el templo del Dios Todopoderoso. La revelación de las profecías despertará en los hombres el entendimiento de las Escrituras, para que comprendan que las Escrituras hablan de 2 dioses, uno perfecto y el otro maligno, 2 reinos, uno espiritual y el otro material, 2 Cristos, uno es el Hijo de Dios y el otro es el Hijo del diablo. Por eso dice la profecía que nadie puede entrar en el templo hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles se hayan cumplido, porque cada hombre o mujer que digiera el libro de la verdad habrá bebido todo el vino de la ira de Dios, porque el libro de la verdad desde el comienzo hasta el final es el contenido de las 7 copas de la ira que Dios envía a derramar sobre la tierra para que el pueblo de Dios huya de las iglesias cristianas, provocando una gran apostasía que el apóstol Pablo dijo que vendría antes del regreso de Jesucristo. Porque con este libro todos conocerán al hijo de perdición que está haciéndose pasar por Dios y que en todas las iglesias cristianas lo adoran como el Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Únicamente el libro de la verdad, escrito por el príncipe Miguel, la piedra que fue cortada no con mano, podrá quebrantar la adoración del anticristo, que vendrá al final de los tiempos con varias diademas de blasfemia, porque es el hijo de la bestia, es Satanás, es el hijo del Dios de los judíos que adoran en todas las iglesias cristianas, es el hijo de perdición, es la abominación desoladora sentada en el lugar santo, es el ángel del Dios de los judíos que no perdona, igual como su progenitor no perdona ni hasta la cuarta generación. Es la segunda bestia que se asemeja a un cordero, pero que habla como dragón. Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Las cosas de Dios serán sencillas de entender cuando los que esperan a Jesucristo se aparten del judio-cristianismo y de quienes lo predican en las iglesias cristianas, porque la labor que realizan los predicadores de estas iglesias es mantener entenebrecida la espiritualidad de los moradores de la tierra, generando la gran tribulación al predicar que la bestia y el anticristo son Jesucristo y su Padre Celestial. Gracias al consejo de mi hermano, decidí no asistir a ninguna iglesia sin antes aprender todo lo que había enseñado Jesucristo, y por eso no me contaminé con ninguna iglesia ramera, y también por eso nada de lo que me ha sido revelado me fue revelado por carne y sangre, y por haber aprendido exclusivamente de Jesucristo, aprendí todo lo que hoy comparto con ustedes en este manuscrito. Aprendí que la palabra de Dios únicamente Jesucristo la tiene. Aprendí que el Hijo del Hombre que vendrá en el día postrero es el Hijo de un hombre. Aprendí que los testigos de la luz de Dios que vinieron a este mundo fueron apartados desde el vientre de sus madres. Aprendí que cuando Jesucristo decía que Él era el Padre, se estaba refiriendo al Dios postrero. Aprendí que el Cordero que está parado sobre el monte de Sión con los escogidos no es Jesucristo. Aprendí que no todos los ángeles son santos, porque Satanás es el ángel del Dios de los judíos. Aprendí que las escrituras no son sagradas, son el testimonio de lo ocurrido en la antigüedad. Aprendí que el caballo blanco es el Espíritu de Jesucristo. Aprendí que los moradores de la tierra no se quemarán en el lago de fuego en el cual serán sumergidos todos los que adoran a la bestia y a su imagen el anticristo. Aprendí que la ley del Dios del cielo no tiene nada en común con la ley del pecado y de la muerte entregada por el Dios de los judíos a Moisés. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aprendí que en las iglesias cristianas les rinden culto a un Dios que no existe. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Aprendí que las respuestas a todas las profecías siempre estuvieron en las Escrituras, y que los sabios y entendidos de este mundo no las entendieron, porque no le creyeron a Jesucristo. Aprendí que el mundo entero fue engañado por el diablo, porque nadie logró identificarlo. Aprendí que el príncipe Miguel será levantado de donde sale el sol para limpiar el nombre de Dios y el de Jesucristo, pisoteando como lodo a los príncipes de este mundo. Isaías 41:25. Del norte levantaré a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Aprendí que el Dios de los judíos hizo entrega de la tierra prometida a machetazos. Aprendí que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, es el Dios de los judíos. Aprendí que las iglesias cristianas fueron creadas en el Concilio de Nicea para impedir que los moradores de la tierra creyeran en Jesucristo. Aprendí que los marcados por la bestia y el anticristo fueron marcados en las iglesias cristianas. Aprendí que lo que predican en las iglesias cristianas es un falso cristianismo.
Aprendí que en la era cristiana no adoran a Jesucristo. Aprendí que en las Escrituras hay dos doctrinas contrarias. Aprendí que la gran batalla del Armagedón será de todos los predicadores cristianos contra el testimonio de Jesucristo impreso en el libro de la verdad. Aprendí que los que batallan contra el jinete del caballo blanco batallan contra el Cordero del Dios Todopoderoso. Aprendí que los que se opusieron a Jesucristo en su paso por la primera tierra fueron los predicadores del judaísmo, que eran los escribas y fariseos, y también aprendí que los escribas y fariseos de hoy son todos los predicadores cristianos que también se oponen a Jesucristo predicando el judaísmo. Aprendí que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni ningún otro personaje del Antiguo Testamento hablaron jamás con el Padre Celestial de Jesucristo. Aprendí que los que se creen judíos sin serlo son los habitantes de la tierra que sin ser judíos adoran al Dios de los judíos. Aprendí que todos los pastores son estafadores porque dice la Escritura que el único pastor es Jesucristo. Aprendí que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios de muertos, porque estos tres están muertos. Aprendí que si Jesucristo regresa físicamente a la tierra, la labor de los 144,000 estaría sobrando. Aprendí que las 7 plagas postreras son espirituales. Aprendí que los únicos que resucitarán serán los que fueron fieles a Jesucristo. Aprendí que las iglesias cristianas fueron creadas por el diablo. Aprendí que el Cristo que adoran en las iglesias cristianas es el anticristo. Aprendí que los moradores de la primera tierra habitaron en el infierno. Aprendí que los grandes hombres del Dios de los judíos fueron criminales desalmados. Aprendí que Jesucristo no desciende de aquel despreciable asesino, conocido como el rey David. Aprendí que el nombre de Dios Padre es Jesús. Aprendí que el pueblo hebreo no era maltratado en Egipto. Aprendí que Poncio Pilato defendió a Jesucristo ante el injusto pueblo judío que exigía su crucifixión. Aprendí que Constantino no legalizó el cristianismo, sino el judaísmo. Aprendí que la Iglesia Católica no fue creada para cultivar discípulos de Jesucristo, sino para matarlos. Aprendí que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo que no tiene misericordia. Aprendí que los judíos cristianos son muertos que caminan. Aprendí que las rameras de la tierra son las iglesias cristianas. Aprendí que la bestia se le presentó a Moisés en el monte Sinaí, haciéndose pasar por Dios. Aprendí que el anticristo que se levantaría al final de los tiempos fue levantado en el concilio de Nicea. Aprendí que el Hades que sigue al jinete del caballo amarillo es la primera tierra. Aprendí que con velas no se puede alumbrar a un Dios que habita en luz inaccesible, sino a las potestades de las tinieblas. Aprendí que la iglesia de Jesucristo no la conformarán los cristianos, sino los hijos de la luz de Dios. Aprendí que el príncipe Miguel será levantado para destruir todo lo que se edificó en Nicea. Aprendí que los que pagan diezmos contribuyen a que la bestia permanezca como Dios. Aprendí que los que confirmaron el antiguo pacto hicieron un pacto con la muerte. Aprendí que la muerte se vence renunciando al Dios de los judíos y aceptando a Jesucristo. Aprendí que aceptar el nuevo pacto es hacer un pacto con la vida. Aprendí que los 4 jinetes del Apocalipsis salieron cuando empezó el milenio. Aprendí que Set y todos los descendientes de Adán, creados a semejanza de Dios, nacerán en la nueva tierra. Aprendí que el lago de fuego no es candela. Aprendí que los que no tienen el sello de Dios en su frente es porque no tienen a Dios en sus mentes. Aprendí que lo que tienen en sus mentes los que no tienen el sello de Dios es a la bestia y al anticristo. Aprendí que si Jesucristo es la semilla que produce los hijos del reino, entonces los que quieren ser hijos del reino se tendrán que alimentar espiritualmente solo con la enseñanza de Jesucristo. Aprendí que la piedra cortada no con mano será la roca sobre la que se edifique la iglesia de Jesucristo. Aprendí que el falso cristianismo es todo el cristianismo que existe hoy. Aprendí que el único pueblo santo es el que desciende de Jesucristo. Aprendí que nadie se muere por la voluntad de Dios. Aprendí que los falsos maestros y los falsos profetas son absolutamente todos los predicadores cristianos que existen hoy. Aprendí que la doctrina de las iglesias cristianas es la doctrina del diablo. Aprendí que si un profeta mata a alguien, eso no es un profeta de Dios.
Aprendí que en el día postrero también habrá mártires por defender el testimonio de Jesucristo. Aprendí que los consiervos que morirán en el milenio para completar el número de los mártires de Jesús morirán a manos de los predicadores cristianos que se aferrarán al diezmo. Aprendí que los años de Dios empiezan en el verano. Aprendí que en el milenio un hombre hereda todos los títulos de Jesucristo. Aprendí que el pecado de la fornicación continúa siendo pecado aun cuando los que forniquen estén casados. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aprendí que cuando en el libro del Apocalipsis se habla del Cristo y del Cordero, no se está refiriendo a Jesucristo. Aprendí que el Hijo del Hombre que viene a la nueva tierra no vendrá con la edad que tenía Jesucristo cuando fue crucificado, sino con la edad que tenía el apóstol Pedro cuando murió en la cruz. Aprendí que Daniel y sus 3 compañeros eran más inteligentes que todos los que estuvieron exiliados en Babilonia, porque nunca comieron la comida ni bebieron del vino que el rey de Babilonia les ordenó que debían comer. Aprendí que el primer sello del libro que tenía en la mano el que estaba sentado en el trono fue abierto al iniciarse el verano del año 2020. Aprendí que el Vaticano estableció al Anticristo como Jesucristo. Aprendí que la fecha real del fin del mundo solo será conocida después de sucedido el fin del mundo. Aprendí que el Cristo que trajeron los conquistadores de las Américas y lo impusieron matando y quemando vivos a todos aquellos que no le aceptaran, no era Jesucristo sino Satanás. Aprendí que los que adoran al Dios de los judíos son cómplices de la maldad. Aprendí que Dios nunca habló para un solo pueblo. Aprendí que el hombre no desciende del mono ni de la evolución, porque los hombres vinieron de las estrellas. Aprendí que en el milenio un hombre hereda todos los títulos de Jesucristo. Aprendí que los que despertaron con este manuscrito vestirán a todas las naciones de blanco, porque para eso los ha enviado el Dios Todopoderoso. Aprendí que la misión que cumplen en la tierra el primer y el segundo Hijo del Hombre es idéntica, porque cuando vino el Hijo del Hombre a la primera tierra, nadie conocía a Dios, y cuando venga el nuevo Hijo del Hombre a la nueva tierra, tampoco conocerán al Dios Todopoderoso. Asimismo, el Hijo del Hombre vino a la primera tierra para dar a conocer a Dios, y el segundo Hijo del Hombre también viene a la nueva tierra para dar a conocer al Dios Todopoderoso en la primera tierra. El Hijo del Hombre era el Hijo de Dios, y el Hijo del Hombre que viene a la nueva tierra también es el Hijo del Dios Todopoderoso. El Hijo del Hombre en la primera tierra vino a declararle la guerra al sistema religioso que adoran al Dios de los judíos, y el Hijo del Hombre que viene a la nueva tierra también viene a declararle la guerra al mismo sistema que adora al mismo Dios. Los que creían en el Hijo del Hombre en la primera tierra se apartaban del judaísmo, y los que crean en el Hijo del Hombre que viene a la nueva tierra también se apartarán del judaísmo. También el nombre de los dos será Jesús, y su profesión será la misma, y los dos serán rechazados por predicar la verdad, y quienes sigan a cualquiera de los dos recibirán como recompensa la vida eterna, y así sucesivamente coincidirán en todo. Además, cuando llegó el Hijo del Hombre a la nueva tierra, encontró a los hombres habitando en las mismas tinieblas espirituales en las que habitan los hombres que existían cuando vino el primer Hijo del Hombre. Las otras cosas que aprendí no se me permitió contarlas, porque ustedes las tendrán que deducir. Ahora usted que lee, con lo que ha recibido, ha sido encendido con una lámpara en un lugar oscuro, y la luz que a usted llegó no llegó por casualidad. La luz de Dios ha llegado a usted, porque usted ha sido predestinado por el Dios Todopoderoso para iluminar el camino con la luz que Él ha recibido. Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo que escribo, presento disculpa a los lectores de este manuscrito por mis errores ortográficos, porque yo no soy un escritor, soy un carpintero. También presento disculpas por mi léxico de obrero de la construcción, pero es que eso es lo que soy, y precisamente por eso estoy preparado para empezar a edificar la nueva tierra por las enseñanzas de Jesucristo. Jesús,
consiervo vuestro como guerrero de Dios. Hemos llegado al final de la lectura de este libro. Les exhorto encarecidamente que compartan estos videos. Y si esta es la primera vez que escuchas estos videos, te recomiendo buscar los primeros videos. Están enumerados. El primero dice primera lectura. Y ahí sucesivamente, lectura 2, 3, hasta llegar a esta lectura que es la 63. Te recomiendo que para que entiendas todo este mensaje, vayas primero a la primera lectura y sigas la secuencia. Y que la luz del Padre Eterno llegue a tu mente, a tu corazón y te unas a este ejército de Jesucristo para llenar de luz al mundo. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Recuerda darle me gusta, compartir estos videos, pasar por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.